Hola, ¿qué tal a todos? Pues vamos a continuar con nuestro curso, con nuestras sesiones del seminario y esta vez pues vamos a seguir hablando de autómatas celulares, pero esta vez vamos a hablar del autómata de Greenberg y Hastings. Y para hablar de esto, es necesario que hagamos una revisión rápida, al menos conceptual, de qué es lo que es un, eh, un sistema excitable, ¿no? El autómata de Greenberg Hastings pues es un ejemplo de una simulación de un sistema excitable. Eh, y esa simulación de ese sistema excitable tiene una característica que no hemos, o que empezamos medio a ver con el de la regla de la mayoría, que es eh, cómo, cómo le afecta tener más de dos posibles estados a cierta dinámica, ¿no? Y aquí vamos a determinar una dinámica que simula un sistema excitable, ¿no? Entonces tenemos que hablar rápidamente de excitabilidad y vamos a hacer la descripción de este sistemita. Vamos a ver una de las una de las aplicaciones de esto pues es pensar por ejemplo en una epidemia o pensar por ejemplo en este un bosque que se quema, ¿no? O bien en una reacción química que se conoce como la reacción de Belousov-Zhabotinsky, que tiene dos características importantes. Una de ellas es que la reacción de Belousov-Zhabotinsky es, por un lado, un sistema que podemos construirlo como un sistema excitable. Es una reacción química de varios reactivos y exhibe, eh, exhibe, ¿cómo se dice esto? Exhibe unos comportamientos emergentes y además eh, que por sí mismo tienen su propio interés esos ondas en espiral que se pueden ver. Aquí lo vamos a poner. Además de tener pues estas ondas en espiral que se rompen y que vamos a ver cómo se van a estar generando, eh, resulta que podemos simularlo con un autómata tipo Greenberg Hastings. eh, Esta reacción química que tiene auto-oscilación, ¿no? Es un oscilador químico. En el momento en que Belousov y Zhabotinsky estudiaron esta reacción, pues sí generó un poco de malestar en en las autoridades científicas, ¿no? Y que muchas veces creo que injustamente se aduce ese malestar al régimen soviético, ¿no? Cuando pues malestares parecidos se han vivido en cualquier régimen de tipo capitalista o basados en propiedad privada, ¿no? Entonces, no tiene que ver con eso, sino con cómo hacemos ciencia y cómo cambian las cosas en la ciencia. Para eso, pues, le haría falta a algunas gentes como el señor Lascano, la era a Kuhn, ¿no? Y entender cómo son las revoluciones científicas. Entonces,
vamos primero a hablar de sistemas excitables. Vamos a hablar un poco del autómata de Greenberg-Hastings y veremos unas implementaciones sencillas con 3 estados del autómata de Greenberg-Hastings en Python. Y luego nos vamos a estudiar la reacción de Belousov-Zhabotinsky en una siguiente sesión. Entonces, vámonos unos momentos al pizarrón electrónico y continuamos. Ok, entonces vamos a iniciar esta sesión comentando algunas cosas, ¿no? Entonces, necesitamos platicar sobre sistemas excitables. Entonces, ¿cuáles son las características de un sistema excitable, no? Pues básicamente le vamos a pedir que presente cierto tipo de dinámica, ¿no? Que tenga 3 estados al menos, uno en estado quiescente, ¿no? Y el estado quiescente lo podemos interpretar como listo para ser excitado. ¿No? Luego necesitamos al menos un estado excitado, que puede ser nuestro sistema, nuestros estados activos de los autómatas que hemos visto, y un conjunto o al menos un estado que le vamos a llamar refractario, que es no está excitado, no está activo, pero no está listo para excitarse, ¿no? Entonces, no excitable. Es decir, ¿qué es lo que estamos pensando? Que en los componentes del sistema se puede hacer este cambio de estados y hay un estímulo externo, ¿no? Hay un estímulo externo que produce el cambio entre el quiescente y el excitado, ¿no? Entonces algo pasa de forma externa que produce que el quiescente se vuelva excitado y el excitado pasa después de un tiempo al estado refractario. En el estado refractario, si tratamos de que este estímulo vuelva a ocurrir, no va a pasar nada. O sea, en el estado refractario, digamos, el componente deja de estar excitado, se aleja pues de ese estado excitado y durante esta fase refractaria de la dinámica, deja de haber la posibilidad de que vuelva a excitarse hasta después de un tiempo, ¿no? Este estado refractario dura un tiempo más o menos fijo, ¿no? En promedio fijo, y vuelve a su estado quiescente listo para ser excitado. Pueden ustedes pensar en algunos ejemplos de estos. Por ejemplo, la apertura y cierre de canales iónicos es un sistema excitable, ¿no? Los canales iónicos en las membranas celulares pueden pensarlo, son proteínas que cambian de configuración, ¿no? Entonces este cambio de configuración permite el paso de iones
de cierto tipo, ¿no? ¿Qué es lo que se hace en algunos experimentos? Se le da una subida de voltaje, ¿no? Un cambio de potencial eléctrico en la membrana, y eso produce que las proteínas cambien de configuración, es decir, que pasen de un estado quiescente a un estado excitado. Se quedan así, permiten el paso de los iones y después de un tiempo vuelven a su estado quiescente, que es lo que se le llama el estado cerrado, ¿no? El estado de los canales cerrados, ¿no? Entonces, con el estímulo se abre y luego piensen ustedes que es como un bote que tiene dos tapas, ¿no? Entonces, el estado quiescente son las dos tapas puestas, el estado excitado son las dos tapas abiertas, ¿no? Piensen ustedes en un esquema de esta forma, ¿no? Tenemos un tubo o un bote que tiene las dos tapas cerradas. Este es el quiescente. Aquí ocurre un estímulo y lo que produce es que se abran las dos tapas. Permean los iones, ¿no? Entonces pueden pasar y luego pueden pasar tantito y luego se cierra de un lado. Pero del otro lado sigue abierto. Ya no es permeable, pero ya no está en estado listo para recibir la excitación, ¿no? Piensen ustedes en el mecanismo de la taza del baño, ¿no? Ustedes jalan la palanca, eso es un estímulo externo, el agua sale, ¿no? Y entonces baja el flotador y empieza a caer agua, ¿no? Está en un estado refractario. Si ustedes le vuelven a jalar, ya no hay la descarga que se necesita, no es excitable hasta que no se llena el tanque, ¿no? Piensen ustedes en un incendio forestal, ¿no? En un bosque, ¿no? Tienen ustedes el bosque pensado esencialmente como un conjunto de cosas que son susceptibles de ser quemadas, ¿no? Tenemos árboles y vegetación, ¿no? Otro tipo de vegetación. Pero el chiste es que podemos pensar que es material listo para ser quemado, ¿no? Propiamente el incendio pues es el estímulo externo. Ese estímulo externo pues puede ser una chispa de fuego o una fogata o lo que sea, y se empieza a incendiar, ¿no? El incendio, pues al principio pues es el estado excitado, pero cuando se empieza a consumir, el bosque visto como un sistema entra en estado refractario. Un árbol quemado ya no se puede volver a quemar, ¿no? Hasta que vuelvan a brotar las cosas, ¿no? Todo el material pues se queda quemado. Que es una de las técnicas que se usan para controlar fuegos forestales, incendios forestales. Contener en una región el fuego, permitir que allí se consuma todo y se genera una barrera para el resto del bosque, ¿no? Entonces, también es un ejemplo de sistema excitable. Una epidemia es un ejemplo de sistema excitable. Una persona está lista para recibir un estímulo externo que puede ser un patógeno, ¿no? Entonces recibes el patógeno y tienes una respuesta inmune, ¿no? Tu sistema se excita. Una vez que la infección pega, tu sistema entra en estado refractario, ya no puedes
seguirte infectando con el mismo bicho, pero tú estás enfermo, ¿no? Entonces, cuando transcurre la enfermedad, si esta no genera una resistencia al patógeno, entonces vuelves a tu estado quiescente, listo para ser infectado, ¿no? Piensen ustedes en el COVID, en el coronavirus SARS-CoV-2, uno se infecta, tiene la enfermedad y luego uno produce anticuerpos durante un tiempo que te permiten no volverte a infectar durante al menos unos 6 meses, ¿no? Si no es que menos. Y entonces, pasado ese tiempo, estás listo otra vez para enfermarte, ¿no? Estás en tu estado quiescente respecto a la enfermedad, ¿no? Ok. ¿Qué es lo que estaban? Entonces, el corazón, ¿no? El corazón es otro sistema excitable. Recibe un estímulo eléctrico externo y el músculo cardíaco entra de pronto en un estado excitado y luego vuelve a su ritmo normal en varios estados refractarios, ¿no? Esta era una de las cosas que persiguieron Greenberg y Hastings cuando plantearon su modelo. Entonces, lo que vamos a estudiar ahorita es el autómata de Greenberg y Hastings. Les voy a mandar 2 artículos donde ellos describen cómo es este sistemita, pero también pues cómo estudiarlo y algunos posibles resultados que se obtuvieron en ese momento. Esto es a finales de la década de los 70. Entonces, vamos a ver, ¿no? Que parte de lo que buscaban Greenberg y Hastings era estudiar el músculo cardíaco, ¿no? Como sistema excitable. Luego vamos a ver qué tiene que ver eso con Belousov-Zhabotinsky, ¿no? Con la reacción de Belousov-Zhabotinsky. O bien un sistema epidémico, ¿no? ¿Cuál va a ser la idea detrás de esto? Vamos a tener varios estados posibles. Para nosotros, creo que en el original de Greenberg y Hastings tenían condiciones fijas en la frontera, pero para nosotros otra vez va a ser de condiciones de un toro plano, ¿no? Entonces, condiciones en la frontera van a ser de un toro plano, ¿no? Se van a repetir las fronteras y pues ya no va a ser binario, pero sí es totalista y va a tener pues n estados, ¿no? Para el caso de un sistema epidémico nos bastan 3 estados o podríamos meterle más. Digamos que tiene n, ¿no? Entonces, ¿cuáles van a ser las reglas que vamos a proponer para esto? Entonces, el estado quiescente o cero, ¿no? Va a ser estado susceptible, ¿no? Listo para infectarse. Va a ser sano pero susceptible. Y vamos a tener 2 tipos de estados activos. Los excitados
y los refractarios, ¿no? Entonces el sistema excitado, el estado excitado, los estados excitados van a ser, o les vamos a llamar, infecciosos. Están enfermos y además transmiten la enfermedad. Y los estados refractarios van a ser los estados inmunizados, ¿no? Hay una inmunidad temporal y después de cierto tiempo debe perder, ¿no? Ahora, esta parte es importante. Cuando veamos que ya es lo próximo que vamos a ver, cuando veamos un poco de epidemiología, tenemos que pensar en esto, ¿no? Cuando les hablan en ecuaciones diferenciales de modelos epidémicos, siempre es una sola cajita que representa todos los infectados infecciosos de cierto tipo, ¿no? Porque si solamente están infectados pero no muestran síntomas, es decir, son portadores, esa es otra cajita, ¿no? Pero aquí vamos a tener distintas etapas, vamos a discretizar esa cajita de infecciosos y vamos a discretizar esa cajita de inmunizados. ¿Cuántos cuántos pasos vamos a tener entre uno y otro? Pues vamos a suponer que los susceptibles es uno solo, pero que vamos a tener A estados excitados y G estados inmunizados o refractarios, de tal forma que de estos n-1 estados los separamos, ¿no? La A más G es n-1, ¿no? Y el que nos falta pues es el 0, el quiescente, el susceptible. Ok. ¿Y cuál va a ser la regla aquí? La regla local. Hay distintas formas de implementarlo, pero la regla la podemos resumir como lo siguiente, ¿no? El estado quiescente, en presencia de un estímulo, pasa al primer estado excitado, ¿no? Digamos que aquí tenemos 1, del 1 pasa al 2, y del 2 pasa al 3, el 3 pasa al 4, y al final tenemos el A, ¿no? Tenemos A estados, ¿no? A estados infecciosos. Después de pasar por cada uno de esos A estados infecciosos, pasa a ser refractario, ¿no? Inmunizado. Aquí también pasa al que sigue, al que sigue, al que sigue, hasta llegar al estado G, o A más G más bien, al estado A más G. Y de aquí, llegando al último estado refractario, no le queda de otra que volver al 0, ¿no? Entonces podemos representar la dinámica de este sistema como que viven en un circulito, los estados, ¿no? Aquí está el quiescente, por acá deberá andar el A y por acá deberá andar el G más A, ¿no? Entonces de este lado tenemos todos los estados refractarios y de este lado, que no está super marcado, debería marcarlo con otro color. Vamos a hacerlo un poco más grueso.
Entonces estos estados rojos son estados refractarios. Los estados verdes, para no pintarlo como siempre, estos estados verdes hasta la A son estados excitados, y el estado azulito es el quiescente, ¿no? Entonces, la idea es que va a pasar por esos estados con alguna dinámica, ¿no? Podríamos ponerle la restricción de que no esté tanto tiempo en estado refractario, por ejemplo, que los tiempos sean aleatorios. Pero la regla más sencilla es esa: tienes que pasar por G eh, estados refractarios antes de volver a estar listo para excitarse, ¿no? Entonces, esa es un poco la idea. Y la regla, como la podemos escribir en términos más concretos, va a ser el cambio de estado, ¿no? De una este de un, el estado, perdón, el z de x es el estado, ¿no? Entonces S o S le podemos poner, ¿no? El estado de la celda X, que podríamos poner S con una vecindad U o lo que sea, ¿no? Este va a cambiar como: va a ser 1 si la Z, perdón, aquí le tendríamos que poner T, si la S, perdón, la S en el TEM, este es S de T más 1 en X, es la F de S de T, ST de X, ¿no? Entonces la ST de X es 0, entonces va a ser 1, ¿no? Y vamos a tener, bueno, es C, si esta era 0 y la, vamos a llamarle sigma de X es mayor que 0. ¿Quién es sigma de X? Es la suma de los estados de los vecinos de las, digamos, Y's, con las Y's en la vecindad de la UX, ¿no? Todos los vecinos de la UX, es decir, nos basta con que alguno esté infectado para que se infecte, ¿no? Va a ser el estado que tiene más 1, es decir, va a transcurrir simplemente si el estado, perdón, me faltó un más 1, si el estado era mayor o igual que 1, pero menor que que más A, ¿no? Y va a ser 0 en otro caso. Es decir, si esto es igual a G más A, entonces regresa al 0. Esa es un poco la regla. Esto Greenberg y Hastings lo pusieron con la U vecindad de Neumann, ¿no? Es decir, que solo tiene 4 vecinos. Toda celda tiene 4 vecinos. Pero en las implementaciones que vamos a ver podríamos hacerlo con otras, con más celdas, ¿no? Entonces, esa es un poco la idea, ¿no? Ahora, hay una cosa aquí.
Eh, para hablar un poco de este sistema, necesitamos pensar en este esquema, ¿no? Pues lo vamos a volver a dibujar de este lado de otra forma. Vamos a dibujar nuestro círculo y si empezamos con el 0 por acá y recorremos para este lado, ¿no? Este es el 1, el 2, el bla, ¿no? Y por acá está el eh, G más A, ¿no? Por acá está el A y por acá está el G más A, ¿no? Va a ser el A más 1, el A menos 1, etcétera, ¿no? Ahora, pregunta. Yo quisiera saber, con tal de estudiar los estados de esta cosa, quiero definir una forma de medir, ¿no? Pues yo quiero saber cuánto tiempo le queda a algo, o sea, cuánto avanzó en tanto tiempo, ¿no? Por ejemplo, para hacer la descripción de algunas cosas. Y pues necesito medir una distancia. Ahora, ¿cómo medimos esa distancia? Pues si esto está avanzando hacia acá, lo razonable es medirlo así, ¿no? Entonces, si yo tengo un estado, eh, digamos, M y un estado N o Q, ¿no? eh, pues para saber cuánto me voy a tardar, pues tengo que medir cuántos pasos hay de M a Q en esta dirección, ¿no? Y no en esta. Siempre tengo dos formas de medir en un círculo. Entonces yo me quedo con esta, ¿no? Entonces voy a definir, vamos a definir la distancia entre dos estados eh, como sigue, ¿no? Entonces la definición es A. La distancia entre dos estados en el autómata de Greenberg-Hastings, digamos M y Q, en el conjunto de estados, ¿no? Donde el conjunto de estados pues es el quiescente, el 1, el A más 1, etcétera, hasta el G más A. Entonces, pongo acá abajo G más A. Este, entonces, dos estados que están en el conjunto de estados se define por la distancia de M a Q es igual al mínimo de cuanto mida el arco, ¿no? M menos Q en valor absoluto, o el Q menos M el M menos Q en valor absoluto, el Q menos M en valor absoluto, o bien el número G más A más 1, son todos nuestros estados, menos M menos Q, ¿no? Esas son las tres posibilidades y el mínimo de esas es la distancia. Eh, y entonces le vamos a dar una distancia asignada, ¿no? Esa distancia asignada va a ser con una delta. Delta es la distancia asignada y pues va a ser delta de M y Q va a ser la D de M y Q si el arco es antihorario, el arco MQ
es antihorario. O bien menos la distancia de MQ en el otro caso, ¿no? Entonces, esa es un poco la idea, ¿no? Y eso es suponiendo que podemos identificar los estados de nuestro sistema con puntos en S1, ¿no? En el circulito. Ahora, vamos a definir un par de cosas más. O podríamos dejarlo aquí y ver la implementación. Todavía tenemos algo de tiempo. Pero esto lo tenemos que revisar con más cuidado. Mejor dejémoslo aquí, ¿no? Esto nos permite, nos va a permitir definir ciclos de estados y otras cosas interesantes, de tal manera que vamos a dar un resultadito que se le debe a Greenberg y Hastings, que habla de persistencia, ¿no? Cuando podemos hablar de una configuración persistente y cuando vamos a acabar con cosas más bien homogéneas. Una configuración persistente del autómata de Greenberg-Hastings corresponde con una con una en el aspecto de las epidemias corresponde con tener un brote epidémico, ¿no? Entonces vamos a ver dos ejemplos de los programitas mismos de Sayama, ¿no? Entonces aquí tengo mi directorio donde están los ejemplos de Sayama y hay varias cosas aquí, ¿no? Entonces, ¿qué les parece si primero vemos el de un incendio forestal, ¿no? Entonces esto es lo mismo que siempre ponen, ¿no? Es una retícula de 100% y vamos a tener 4 estados. El estado vacío, el estado con un árbol, el estado incendiado y el estado carbonizado. Es un autómata de Greenberg-Hastings con 4 estados. Entonces vamos a identificar cada uno de esos estados vacío, con árbol, incendiado y carbonizado con los números 0, 1, 2, 3 y 4 en ese orden. ¿Qué es esto de aquí, ¿no? Tienen, lo podemos ver en un cuadernito. Podemos poner un cuadernito por acá. Para que vayamos viendo también qué es lo que hace el código, pedazo por pedazo. Entonces, sí. A ver, vamos a poner antes nuestras bibliotecas. De hecho, ahorita nos basta con NumPy. Nada más para lo que queremos ver. Y ahí está, ¿no? Entonces, ¿quién es en pi? Entonces el 0. Y quién es char, el 3, ¿no? Perdón, 0, 1, 2 y 3, ¿no? Ahí está. 0, 1, 2 y 3 van a ser nuestros estados. Y el inicializado es básicamente lo que hace Sayama con cualquier modelo en autómatas celulares. Se hace el config de ceros del tamaño necesario, ¿no? El config es una matriz de ceros del tamaño necesario y se les pone el estado de acuerdo a esta init pro. ¿Cómo se le hace?
Si el número aleatorio que se está tirando es más chico que el init prop, entonces el estado se fija con un árbol, ¿no? El estado es 1, y si no, se fija como 0, ¿no? Vamos a iniciar con una cosa de ceros y 1. Entonces, veamos esto, lo que hace. Esta parte de aquí. Eh, a la mitad de la altura va a poner exactamente a la mitad va a poner un árbol que se está incendiando, ¿no? Entonces, si corremos el initialize, el initialize, es que no cargamos quién es el config, ¿no? Entonces, quién es el width y demás. Entonces lo tenemos que poner antes del initialize. Está, y aquí en el random es random.ram. Initialize ¿qué se llama así? Porque no lo reconoces, no lo sé. A ver. No sé qué estoy escribiendo mal aquí, pero si no lo puedo copiar. Ahí está. No sé qué estaba escribiendo mal. Entonces aquí podemos ver quién es config. Entonces config tiene ceros y unos, y el next config también, ¿no? El next config tiene puro cero, ¿no? Entonces está lista para llenarse. Bueno, ese es el initialize, el observe nomás dibuja, ya eso ya lo vimos. Nada más aquí tiene va a pintar ahorita lo ven. Lo va a pintar en tonos de grises por esta cosa del color map binario, pero, y lo podemos ver aquí, ¿no? Claro, no cargué el matplotlib. Entonces, from matplotlib.pyplot importa todo. Matplotlib.pyplot importar todo, y ahora sí cargamos observe y ahí está. Entonces se ven con grises, se ven con escalas de grises, y aquí en el centro se ve uno que está negro, ¿no? Ok. Vamos, entonces, ¿cómo es el update? Lo que hace es, otra vez, recorre el tiempo, recorre la matriz a lo largo y a lo ancho, y si el estado es incendiado, el siguiente estado es carbonizado. Si el estado es árbol y tiene algún vecino incendiándose, entonces se va a incendiar. Y el siguiente estado, pues es lo que le toca, ¿no? Y ya. Esto es todo lo que hace. ¿Sí? Quieren, podemos igual copiar en nuestro cuadernito para ver que veamos qué es lo que está haciendo.
y corremos el update observe, ¿no? Pues update y luego observe. Hay algo que no le gusta. Este lo podemos poner aquí. El tiempo igual al tiempo más 1. Podemos, esto solo es una etiqueta, así que realmente no nos debe preocupar. Y aquí hay algo que no le gusta. Podemos quitar el título. Esta parte dice que no le gusta, pero aquí sí la reconocí. Ok. State. State. Solo se está fijando en el update aparentemente. Ajá. Que si yo le pico observe, ya no se nada. Ok. Entonces, ¿qué es lo que está chueco por acá? Dice que estado es el config este. Y luego que si config dentro de donde le toca es igual a fuego, entonces incendiado es incendiado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ahí bien? Fíjense que no entiendo bien qué es lo que está mal, qué es lo que no le gusta. Dice que cuando asignamos next config al estado nuevo, dice que el argumento debe ser un número o una string y no un módulo, pero ¿a qué módulo se refiere? Si aquí le decimos que state era el config. State dice que no está definido. Bueno, vamos a ver si sí corre el de Sayama, porque si no aquí vamos a estar tratando de adivinar qué es lo que no le gusta. Esto seguramente es un problema de la versión de Python, ¿no? Luego hay ese tipo de situaciones y hay que sentarse un rato a jugar, a cambiar es cómo estamos llamando a las cosas y eso, ¿no? Entonces si yo lo reviso, a ver si podemos verlo en el, en el, ¿cómo se llama esto? En el cuadernito, pero realmente no me preocupa demasiado, ¿no? Entonces vamos a abrir el que se llama Forest Fire. Nos va a abrir la ventanita gráfica del... Ahí está, ¿no? Entonces aquí estamos viendo en el centro está una cosa gris. Si corremos una vez, ese gris va haciendo oscuro lo que está alrededor. Fíjense cómo hay una especie de frente por donde se va viendo de un gris más oscuro y se va a ir por donde hay material que se pueda quemar y finalmente termina quemando todo. Ya no se puede quemar lo que ya está quemado y quedan algunas manchas de vegetación que nunca se quemaron, ¿no? Entonces si reseteamos eso,
El parámetro importante en la inicialización pues es la densidad del bosque, ¿no? Mientras más denso, más se va a extender el fuego, o más fácil se va a extender el fuego. Y si se fijan, nosotros tenemos condiciones en la frontera que son periódicas, que son de un toro plano, ¿no? Entonces, este es uno de los ejemplos. Y del otro, de momento no vemos el código, pero vamos a ver cómo es la simulación. El otro se llama excitable media, ¿no? Que también es un Greenberg-Hastings. Y aquí creo que solo son dos estados, no, son varios estados. Y podemos definir cuántos estados son y ver distintos patrones, ¿no? Y hay uno más de estos de Sayama. Ese lo estudiamos con cuidado en las siguientes sesiones. Pero el otro que quería que viéramos es el de, se llama aquí host pathogen. Y tiene tres estados, ¿no? Enfermo, susceptible de estar enfermo y sano, pero inmune, ¿no? Entonces, los azules me parece que son los inmunizados, de eso no me acuerdo bien. Tenemos un autómata de Greenberg-Hastings con tres estados, ¿no? Todo se vuelve azul y luego todos se vuelven listos para ser infectados. Eso va a cambiar de acuerdo con cuántos infectados iniciales hay. Ahí está. Fíjense cómo la infección es nomás un frentecillo y luego todo se vuelve azul y regresamos al verde. Este es con tres estados. El primero que vimos del incendio forestal son 4 estados. Y el otro, el excitable media, pues tiene al menos 20 o más, ¿no? Entonces vamos a ver este en particular y luego estudiamos el otro que tiene que ver con este, con la con la reacción de Belousov y Zhabotinsky, de la cual tenemos que hablar un poco en la siguiente sesión, ¿no? Entonces, de momento aquí le dejamos, regresamos a estudiar el Greenberg-Hastings en la siguiente sesión con un par de resultadillos, vemos esta implementación del host pathogen y vemos la implementación en el NetLog. Entonces, la dejamos aquí y nos vemos en la siguiente sesión. My mama was a tailor. She sewed my new blue jeans. My father was a gambler down in New Orleans. The only thing a gambler needs is a suitcase and a trunk.